¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenos días o buenas noches, según la hora en la que nos estés viendo en este programa. Hoy nos acompañan dos súper invitados y estamos muy contentos de poder pues tenerles aquí. Tania Coronado, que tiene un podcast súper fregón que se llama Inspírate Podcast, donde ya estuvimos por ahí, tuvimos la oportunidad de estar ahí. Y pues Julián, que Julián ya ha estado acá también con nosotros. Julián está en todos lados. Julián es casi omnipresente, ya lo veo en el gimnasio, en los diálogos, en los podcasts, está en todos lados, en la política. Entonces, tú andas por todos lados, Julián. Bueno, pues me solicitan, así que a donde sea que me inviten voy. Excelente. Bueno, no en todos lados, ¿no? Pero me trato de estar donde sea, donde sé que voy a sacar provecho de algo. Eres el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues eso dicen. Dicen, ¿verdad? No, qué padre, Tania. Tania Coronado tiene un podcast muy padre. La verdad es que estamos muy agradecidos con Dios, con la vida, de que nos estés acompañando este día acá. Cuéntanos de ti. Gracias. Pues es raro estar del otro lado. Siempre soy yo la que entrevista, entonces ya estoy del otro lado y espero que de esta rica plática salgan muchas cosas. Bien, porque vamos a hablar de cosas interesantes, muy profundas. Bueno, hasta cierto punto, no sé qué tan profundo vayamos a llegar, mi querido Julián, pero vamos a hablar de religión, religiosidad y espiritualidad, que son temas que casi no se tocan, o si se tocan siempre salen problemados o salen discusiones, y estos temas son muy importantes y creo que es necesario que se hablen. Claro, siempre dicen, no te metas en temas religiosos y políticos porque entonces terminas mal, ¿no? Porque finalmente pues cada quien piensa de forma muy diferente, pero bueno, para eso estamos aquí. Oye, andamos en las dos, y ya en los dos lados, Julián, en lo político, en lo espiritual y entonces en todos lados, ¿no? No me falta hablar de entonces, fútbol. Sí, de fútbol. El fútbol, ajá. Entonces la idea de este podcast es poder platicar con los que nos miran acerca de esto que es la espiritualidad, la religiosidad y la religión, que son cosas distintas, Julián. ¿Cómo ves tú estos temas? Bueno, pues es que creo que el experto en eso eres tú, ¿no? Lo que mencionabas hace rato, la diferencia entre religión, religiosidad y espiritualidad. O sea, fue muy esclarecedor lo que tú dijiste, ¿no? O sea, religión, bueno, como yo lo comprendo, tiene que ver con, si llego desde el diccionario, si lo abarco desde el diccionario, desde la etimología, religión tiene que ver con religar, o sea, juntar. Hasta donde alcanzo a comprender, la religión tiene que ver con la idea de juntarme o reunirme, ¿sí? Religarme con otras personas, pero con la idea de buscar la verdad a través de un Dios. Sí. La religiosidad fue muy claro lo que tú mencionabas hace rato respecto a, tiene que ver más con estas leyes, ¿no? O con la crítica de como yo soy el religioso te voy a criticar a ti, ¿no? Lo que mencionabas bien sobre no te tienes que pintar, o no te tienes que depilar, o el tema de la ropa, ¿no? Que hasta donde sé tiene que ver más con ideas humanas, más que con lo que pudo haber dicho un Dios, o claro, Dios en el que cada persona cree. Y el tema de la espiritualidad, pues bueno, como lo comprendo, pues en realidad tiene que ver más con, si yo reviso la etimología, la palabra espíritu tiene que ver con espiral, pero también tiene que ver con un tema de viento, de aire, o sea, neuma. Un neuma totalmente, ¿no? Como decían los antiguos griegos, tiene que ver más como con un soplo interno, ¿no? Así es. Y sé, en mi acercamiento a trabajar con instituciones de adictos, problemas de adicción, que tiene que ver más con el cambio de juicios y actitudes. O sea, cuando tú trabajas tu espiritualidad es cuando deviene el cambio de esta persona, ¿no? Cuando cambia tan abruptamente que, señora, ¿y qué le pasó? ¿No? Claro, pero la espiritualidad se trabaja a través de lo que, sí, de la lectura, entre eso, pero también de saberte guiar, de dejarte guiar por los que ya salieron de la bronca en la cual tú puedes estar. Sí. Eso es muy cierto. Yo creo que la religión no tiene nada que ver con la espiritualidad. Son dos temas completamente distintos y que usualmente se confunden, Tania. Justo, ahí viene la controversia. Sí. Julián es la paz y yo soy la controversia. Porque justo les iba a comentar esta parte de
conozco muchas personas que probablemente van a muchas congregaciones, iglesias, tal, y que llega un punto en el que deciden salirse o en el que pasa algo en donde se vuelve una religiosidad. Y aquí el punto es, ¿por qué se vuelve una religiosidad? O sea, porque justamente es esta parte de, es que ya no voy a hacer esto, es que ya no voy a hacer lo otro, y entonces veo que tú estás tomando, y como yo no estoy tomando, es que la iglesia dice que no debes de tomar, y empieza este juicio. Claro. Pero creo que es una línea como súper delgadita en la que, ¿cómo te das cuenta? Claro. Mira, comienzo preguntándote, tú ya te congregaste, tú ya estuviste en una congregación antes, y la pregunta sería, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Sí. O sea, ¿por qué dejaste de asistir o por qué? ¿Cuál fue la razón que te alejó? Porque vamos a partir de ahí para saber entonces si es un tema, si fue religioso el asunto, claro, o si fue un tema de que los que se congregaban comenzaron como a mirarte mal por hacer ciertas cosas que a lo mejor ellos consideran que no hacen, porque a veces yo me doy cuenta, yo como líder de una congregación me doy cuenta de que a veces la gente acusa a las personas de hacer una cosa, pero ellos están haciendo de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te pasó a ti? Fíjate que a mí lo que me pasó fue que quiero partir también en que creo que yo sé que de los arrepentidos quiere Dios, sí, ¿no? Pero normalmente creo yo que la mayoría de personas que llegan a una congregación pues llegan con todo el costalito lleno, ¿no? Sí. O sea, ya con miles de cosas, y entonces llegan esperando este milagro, ¿no? O sea, de ya, por favor, ya no puedo más, y entonces quiero el milagro. Y creo que yo cuando entré estuvo muy padre, me encantó, o sea, sí hay muchas cosas rescatables, pero sí creo que yo entré en una religiosidad. O sea, yo, Tania, nadie más que yo, entré en este tema de, por no querer cometer los errores del pasado, entonces quiero ser la santa y portarme súper, súper bien, y entonces seguir todo al pie de la letra, ¿no? Okay. Entonces, cuando yo a lo mejor, otra parte de mí decía, o sea, sí está bien que lo sigas al pie de la letra, pero, no sé, por un ejemplo, ¿no? En ese momento cuando yo entro, yo había estudiado psicología, no terminé, y entonces pues yo llego y es como, pues yo quiero terminar mi carrera, ¿no? Yo quiero mostrarle a mis hijos que su mamá terminó una carrera para el día de mañana. Si me dicen, si yo les digo, estudian, que me digan, ¿y tú qué onda? Pues no, aquí está mi papelito. Pero entonces para mí llegan y es como, es que a Dios no le gusta eso. No le gusta la psicología. La psicología no va de la mano con Dios, ¿no? Sí. Entonces es como, ¿cómo? Pero en esta parte mía de, bueno, soy la mujer virtuosa que edifica su casa, obediente, tal, pues fue como... Bueno, lo dejo de hacer. Lo dejo de hacer, ¿no? Entonces, de pronto con el esposo, situaciones en las que a lo mejor no estaba del todo a gusto con el esposo, con situaciones familiares, tal, pero era de, bueno, soy la mujer virtuosa que edifica, es que tú eres la mujer, es que... Si Julián no conoce de Dios, pues ese es Julián, pero tú sí conoces, entonces tú pon el ejemplo. Claro. Pero y entonces hasta dónde sí te dejas un poco como, pues mientras que ando poniendo el ejemplo, pero pues ya sobrepasaron mis límites en muchas cosas, ¿no? Okay. Entonces llega la pandemia y fue como esta parte de enfriarme un poquito, por decirlo así, por el tema de que ya no iba y demás. Entonces fue como que yo empecé a decir, a ver, Tania, no, es que tú quieres estudiar y es que a ti te gusta la psicología, entonces métete a estudiar. A ver, Tania, sí está padrísimo que seas la mujer virtuosa, pero ¿hasta dónde es el celo? ¿No? O sea, este celo de mis cosas, de estas son... O sea, estos son mis límites, y hasta dónde por ser esa mujer virtuosa me están pasando los límites. Y es ahí donde yo empiezo a decir, no va por aquí. Pero tu salida, por llamarlo así, ¿fue gradual? ¿O fue un día que decidiste ya? ¿O ya empezaste a sentir como desgano, desánimo? ¿Te empezaste a cuestionar muchas cosas? O sea, ¿fue gradual Mi salida fue, sí, creo que sí fue gradual, porque obviamente yo iba a células, asistía a las células, y de pronto escuchaba cosas de la célula que ya no me hacían clic. O sea, que yo decía, sí soy esa mujer virtuosa, pero híjole, esto ya está pasando a... O sea, ¿sabes? Ya sobrepasa mis límites. Entonces, poco a poco fue como que dije, no.
perdón, pero yo ya no puedo. Creo en Dios, Sí. completamente creo en Dios y sé que hay muchas cosas rescatables que viví yo en la congregación, pero ya el tener que ir con el pastor para que me diga si estudio o no estudio, Ajá. si esto o no esto, ya es algo que para mí es como, híjole, no. Sí. Bueno, ahí es donde entra el dilema, ¿no? Yo he entendido la gracia de, no quiero decirlo de otra forma, ¿no? Sino que pienso que para nosotros los que hemos creído en Cristo, en la salvación y en la redención de Cristo, todo el tema comienza no tanto en el libro de los Hechos, sino en el libro de Romanos. Porque Romanos habla completamente de la gracia, una gracia que conoció Pablo que no conocieron los otros apóstoles, ¿no? Entonces, este tipo de cosas fueron las que a mí me fueron, porque yo un momento fui así, fui un pastor así. Fui un pastor de a rajatabla, ¿no? De pentecostal rajatabla, ¿no? De no, así es la cosa, así. Pero yo empecé a entender la gracia. Y la gracia de Dios es multiforme, o sea, tiene muchas formas, ¿no? Y la manera en la que yo busco de Dios va a ser completamente distinta a la tuya, pero va a haber una sinergia con las demás personas. Para eso somos llamados, para congregarnos y para estar juntos, ¿no? Pero sí hay mucha religiosidad. De acuerdo. Fíjate que de ti aprendí, Robert, algo muy interesante sobre el lenguaje de Dios, el lenguaje de un poder superior y el lenguaje del diablo o el lenguaje de la muerte, ¿no? Y algo que me enseñó ahora que estoy leyendo Variedad de las experiencias religiosas de William James, un libro escrito en el siglo XVIII, donde este psicólogo estadounidense, fíjate, él estudiando los fenómenos religiosos, hace una distinción. Obviamente que lo que voy a decir no tiene que ver con crear polémica, ¿no? Porque claro, yo sé que va a haber gente con este fenómeno de religiosidad a tope, ¿sí? Porque me ha tocado de repente en redes sociales que critican muchas cosas de las que yo comparto sin necesidad de buscar conflicto, pero yo sé que lo que yo pueda decir a otra persona sin duda alguna le puede generar conflicto. Y menciona a William James, algo que a mí me abrió, me iluminó de esa manera. Fue que existen dos tipos o dos fenómenos de religión. Okay. ¿Sí? Está la religión horizontal y la religión vertical. Claro. Partiendo de este punto de si yo me baso en el lenguaje de o sea, juntarme con otros, hacer una comunión ¿sí? Con otras personas. Él menciona que este fenómeno de religión horizontal es pues lo que hacemos en una iglesia, ¿no? Sí. O sea, me reúno con otras personas, pero con un fin que es, o sea, la Santa Comunión, ¿no? Con Dios. Pero la religión, como lo menciona, la religión vertical, como lo menciona James, tiene que ver con tu conexión con tu poder superior, con tu Dios, o el que tú creas, ¿no? Y para mí fue muy revelador eso porque, por ejemplo, yo nunca he sido una persona que ha visitado frecuentemente las iglesias, ahora más recientemente, ¿no? Aquí con mi amigo Roberto, ¿no? Pero a lo que voy es, mi acercamiento con la temática de la religión tiene que ver más con el tema de las agrupaciones de adicciones, que sobre todo con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Por ahí leía toda la literatura de Alcohólicos Anónimos, o en su gran mayoría, mencionan mucho a Dios. Entonces, al principio, yo crecí, tuve una niñez y una adolescencia donde lo único que escuchaba era que Dios no existía y que era un sinfín de cosas, ¿no? Pero no es que yo no creyera en Dios, simplemente yo creo que encajaba en el tema de agnóstico. ¿Sí? Y después, a medida del acercamiento a la filosofía griega, filosofía romana, acercamientos a grupos de adicciones, mi convicción por un Dios se ha venido reforzando. Sí. Pero yo no encajaba, pues, en lo que menciona, no sé, catolicismo, el cristianismo. Sin embargo, cuando termino leyendo a James, comprendo mejor este concepto de religión vertical. Y ojo, yo leo a autores cristianos. Sí. O sea,
leo la Biblia, he leído sobre catolicismo, y para mí es muy enriquecedor. Claro. ¿Sí? El leer y reforzar algo que por convicción, o sea, que emana realmente de mí. Entonces también comprendo el significado en el diccionario etimológico de beato, o beatitud. Beato tiene que ver con bienaventurado, ¿no? O el que vive tranquilamente, el que vive bien, o bien persona allegada a hábitos religiosos sin acudir a no sé, iglesias. Entonces, cuando yo leo esto, digo, bueno, yo siento que encajo más de esa perspectiva, ¿no? Entonces, cuando conocí a Roberto, que fue una diosidencia, ¿no? Me dicen que en una carne asada, empezamos a platicar y, si no mal recuerdo, pasamos como 2 o 3 horas platicando ahí de Dios y conceptos. Y para mí fue muy enriquecedor porque, pues, en realidad yo no tengo ningún rechazo hacia... probablemente tendré rechazo a la religiosidad en el sentido de cuando quieren ser impositivos. Claro, ¿sabes? claro. Porque yo de repente platico con Roberto y platicamos de filósofos, ideas y bla, bla, o sea, y desde el respeto, ¿sabes? Sí. Para mí es valioso porque yo ya no me cierro y sé que a lo mejor pues él tampoco se cierra y coincidimos en muchas cosas y cada quien desde su perspectiva, ¿no? Mira, religión es un conjunto de dogmas para mí que el ser humano quiere cumplir para agradar a Dios, ¿no? O sea, es el esfuerzo, la religión es el esfuerzo del ser humano por hacer cosas para agradar a Dios cuando no hay necesidad de hacer eso, porque ya hay alguien que lo hizo. Claro. Ya hay alguien que ya agradó a Dios y ese se llama Jesús, ¿no? De tal manera que él tuvo que hacerlo porque no había un ser humano que pudiera hacerlo. Entonces, yo por más que me esfuerce en agradar a Dios, no lo voy a poder hacer si no es a través de mi fe en Jesús, ¿no? Eso es lo que enseña el cristianismo. Entonces, la religiosidad es quererte imponer cosas, ¿no?, que ni tú mismo haces. Eso mismo lo dijo Jesús. Jesús se lo dijo a los fariseos. Es que ustedes cargan a la gente con cosas que ustedes ni siquiera hacen, ¿no? O sea, los fariseos eran sumamente religiosos. Entonces, estamos viviendo en tiempos de un fariseísmo cristiano impresionante, ¿no? Y más que la gente quiera venir a la iglesia, hay como un cierto rechazo. Y claro, pues a eso agrégale pues todos los temas que se manejan en redes, en todas esas cosas, ¿no? Abusos y todo eso. Entonces, pues todo eso lastima mucho la fe. Entonces, pues creo que para el sistema moderno, pues es hasta cierto punto cómodo que no haya fe en las personas, ¿no? Claro. Que no tengas fe, que no haya Dios y todas estas cosas. Pero creo que la religiosidad en el cristianismo y en la iglesia en general, me refiero a todas las denominaciones, pues han lastimado mucho, ¿no? De pronto, Roberto, ¿no crees que el tema de, sí, la religión cristiana como tal, sí es como un poco más fuerte? O sea, me refiero a que a lo mejor la católica es un poco más liberal, por decirlo así, o más relajada en algunos aspectos, pero la iglesia cristiana como tal, sí tiendes un poco más a ser religioso, porque, por ejemplo, en la iglesia católica, tú te vas al bautizo y del bautizo se va a la fiesta, a la pachanga, y hay cerveza y tequila y todo, o sea, entonces para muchos o más para el mexicano, pues es bien relajado y está bien a gusto, ¿no? Cuando en la iglesia cristiana de pronto es como tú te vas a comer y no tomas, y tomas agua de Jamaica, y entonces si ya te tomaste un clericot, ya es como, la hermana se está tomando un clericot, ¿no? Entonces, de pronto a lo mejor es que como cristianos también está un poco más cuadrado el asunto, o sea, que tienden más a estar como señalando. Claro. Y muchas veces ni siquiera los pastores, o sea, es la misma gente que, como tú dices, que está ahí, pero que después te enteras que tiene una vida curiosa por allá, pero sí te está señalando porque te tomaste un clericot. Sí, mira, yo te decía que para nosotros el tema de la gracia comienza con el libro de Romanos, y el libro de Romanos en el capítulo 14 habla justamente de todo eso, ¿no? Si tienes una oportunidad, dale una leída a Romanos 14 y te vas a dar cuenta de muchas cosas allí que pasan por alto normalmente los cristianos, ¿no? Entonces,
habla cosas muy fuertes y muy profundas que no todos son capaces de entender. Y creo que la gracia, mira, de hecho nuestro lema de nuestra congregación es ven así como eres, ¿no? O sea, aquí nadie te va a acusar, aquí nadie te va. ¿Por qué? Porque en la espiritualidad es tu misma comunión, tu coinonía con la palabra, la que te va limpiando. No es los pastores, no es la gente, no son los hermanos, es la misma palabra la que te va purificando y la que te va santificando. Es decir, que vas dejando de hacer cosas que antes hacías, pero ya no es porque alguien me las impuso, sino porque yo comprendí que no son para mí. ¿Por qué? Porque entiendo que mi cuerpo es un templo, ¿no? Entonces cuido ese templo. Tú tienes un gimnasio donde de lo que se trata es de cuidar tu cuerpo, porque al final, ¿de qué te sirve ser espiritual si no tienes una vida sana? ¿Sí me explico? Aquí te cuento una anécdota de un pastor muy gordito, bastante gordito, de por allá del sureste de México, que fue invitado a una convención en la iglesia más grande de Corea. Hay una congregación grandísima, tiene millones creo que es una de las más grandes a nivel mundial. Y los coreanos son muy, o sea, si la Biblia dice que tu cuerpo es el templo, pues ellos son, ¿no? Y son súper así, ¿no? Entonces, es invitado este pastor muy gordito. De hecho, hay un dicho en el cristianismo que dice que pastor sin panza no es de confianza, ¿no? Y Julián así. Sí, y es lo que dicen, ¿no? Entonces, pues fue muy obeso. Y ya él iba a compartir como parte del equipo de México en la convención de Corea, donde son millones de personas las que van. Y llega el encargado ya le toca compartir a él la siguiente conferencia, y llega el encargado de la iglesia de Corea, y cuando ve al pastor que va a predicar, él dice, Goldo no predica. Bueno, pero ¿por qué si es el pastor que viene de México? No. Dice, porque aquí enseñamos a la gente, ¿no?, a cuidar su cuerpo, y él cómo me va a tumbar la enseñanza. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que nosotros estamos enseñando a la gente a hacer cosas que nosotros no hacemos. Claro. ¿No? Eso es religiosidad, eso es religión, ¿no? Entonces yo debo de cuidar mi cuerpo porque yo tengo la revelación de que me estoy dañando. No de que alguien me está diciendo, no hagas, no esto, no lo otro. Porque eso es algo personal de tu relación con Dios, ¿no? Entonces creo que ahí es donde viene todo este rollo de confusión de que no hagas, y por qué te juntas con aquel, y ese anda tomando y tú no deberías porque tú eres una mujer virtuosa, tú no deberías. Y yo creo que esas cosas están de más en una congregación. Yo puedo decirte que considero que yo tengo una congregación sana en el aspecto de que se alimentan o trato de alimentarlas bien con palabra, con lo que debe ser, pero sobre todo que sea el ser superior y espiritual el que convenza a las personas de lo que están haciendo, ¿no? Y que no vengan y se sientan acusados, ¿no? Y que no vengan, o sea, ven así como eres, o sea, así es, o sea, así es el asunto, no es un tema de que vamos a cambiarte tu forma de vestir y tu forma de hablar, porque caemos en ese rollo, porque tú sabes que en el cristianismo tienen sus palabras y tienen sus frases y tienen su rollo, y luego de repente, tú eres cristiano. Y el Julián, amén. Sí. Vale, me impactó mucho la anécdota que cuentas del pastor, porque Tania aquí está de testigo que yo soy una persona que dice, bueno, tú quieres saber si alguien es coherente, o sea, ve si sus palabras van de acuerdo a sus acciones, claro, y viceversa, ¿no? O sea, no puedes decir una cosa y hacer otra, ¿no? Porque hace poquito leía a un autor que se llama José Luis, él es un argentino, y a él le aprendí algo respecto a la palabra diablo, ¿no? Cuando una persona puede escuchar diablo, pues se puede imaginar este ser de cuernos, entre otras cosas. Pero él dijo algo muy interesante, ¿no? Diablo, o sea, si tú te vas a la etimología, es desacuerdo o discordia, ¿no? Sí.
O sea, estamos hablando de o sea, dividido. Ujú. Diablo es hablo dividido, Mm. o sea, discordia. Ujú. El diablo se manifiesta cuando tú dices una cosa y terminas haciendo otra Exacto. cosa. Lo que tú pones, el ejemplo Exacto. de los fariseos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. me hiciste pensar en cómo a veces bueno, voy a hablar por mí, no me alcanzo a percatar incluso de mi sombra, no me Ujú. alcanzo a percatar de esos pequeños detalles que me pueden estar haciendo caer en cosas que supuestamente yo no hago, pero los termino haciendo, ¿no? ¿Cómo es tan importante esta comunión, este proceso de religión, Ujú. donde necesito que otra persona Ujú. me esté diciendo o me pueda Sí. decir desde el amor, por así decir, de manera Ujú. caritativa, en dónde puedo estar fallando, ¿no? Claro. Porque si yo asumo que ya sé todo de la Sí, sí, Biblia, sí. de lo que tú quieras, pues en realidad estoy cayendo en una sombra, estoy cayendo en Sí. en el concepto de diablo. Y ayer que terminé, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, menciona, creo que ya después de cuando Jesús resucita al tercer Ujú. día, menciona que, no recuerdo con precisión, que Jesús era un hombre poderoso en palabras y Sí, hechos, claro. O sea, no es solamente la palabra. Claro. O sea, tu palabra tiene que venir acompañada de las acciones. Exactamente. Cuando leo eso ayer, digo, pues es que claro, o sea, cuando tú no solamente dices, sino que eso va acompañado de acciones, pues en realidad estás emanando. Ujú. O sea, dicen en las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos que fe sin obra es fe muerta. Claro. De nada sirve que tú digas que vas a hacer algo y no lo termines haciendo. Entonces, ahí está el diablo, ¿no? O sea, digo algo y termino haciendo Mira. otra cosa y ya, o sea, realmente, ¿qué estás haciendo? Jesús lo dijo de esta manera. Los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús les contestó, no, ustedes son hijos de su padre el diablo, Mm, porque ustedes enseñan una cosa y hacen otra, mm. ¿no? Porque si fueran hijos de Abraham, dice, me reconocerían a mí, reconocerías a un hermano tuyo, Wow. ¿no? O sea, fíjate la congruencia. Entonces, yo creo que gran parte de la filosofía y de la enseñanza que hay o de la lectura que hay de los diferentes autores, mucha de esa enseñanza viene parte de textos bíblicos, de proverbios, de escritura antigua, que Jesús conocía todas estas palabras, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que más mal cae en una congregación es que te digan una cosa y hagan otra, ¿no? Y eso es para mí religiosidad, ¿no? Eso es para mí vivir una vida de religión y no de espiritualidad, ¿no? Oye, Roberto, pero entonces aquí estaríamos cayendo en soberbia. Sí, O sea, la sí. persona, incluso, o sea, la persona que Ujú. quiere imponer de esa manera, entonces no está viendo todo el panorama completo. Ujú. Yo caería en soberbia y pues no por nada dicen que la soberbia es la raíz o es el mal de todos los demás pecados, ¿no? Sí, O sea, sí, se sí. corre el riesgo de caer, o sea, de Sí. caer en la tentación a final de cuentas, ¿no? Creo que lo he platicado contigo. Y retomo un poco lo que mencionabas hace rato sobre el templo. Ujú. Pues no por nada la palabra templanza, Ujú. o sea, viene de la palabra templo. Claro. Para mí, o sea, vuelvo a mencionar a Tania, es algo que yo hablo Sí. constantemente con ella, de que, o sea, si tú quieres saber si un hombre o una mujer es coherente, o sea, Ujú. vele. O sea, no Ujú. lo que dice, sino cuáles son sus hechos. Claro. Sus frutos los conoceréis, Sí, ¿no? claro, O sea, claro. al final de cuentas. Y qué tan importante es, pues, entonces, convertirte en mensaje y mensajero. O sea, porque son tus acciones, ni a veces ni siquiera tus palabras, porque tú no puedes decir absolutamente nada, pero son tus acciones las que demuestran realmente Sí. quién eres, ¿no? Y hay una anécdota del filósofo Epicteto que menciona que el pastor no escoge a la oveja no por cuánto zacate come, sino por cuánto pelaje da. ¿Cuánta lana? Sí, porque Sí. ya procesó eso, ¿no? Sí. Entonces no dicen, mira, este come mucho zacate y no produce Ajá. nada de lana, sino a lo mejor aquella ni ruido ha hecho y come lo suficiente, pero la lana o el pelaje que da, pues es Ajá. bastante productivo. Bueno, pues entonces quiere decir que esto le ha funcionado, ¿no? Digiere bien. Entonces, creo que la labor de la filosofía occidental, y yo sé que esto va muy también de la mano con el tema de la palabra de Jesús, tiene que ver con, mencionan los filósofos antiguos, o sea, la primera labor del filósofo Ujú. es
de hacer que la palabra vaya con sus hechos. O sea, acomodar sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras y sus acciones. O sea, eso es, para ellos eso era el progreso, ¿no? Ellos decían, no hablaban de perfección, sino hablaban de progreso. Este ha progresado. A la palabra le ha educado. Sí. Y justamente yo creo que aquí algo que tú dijiste, Roberto, cuando iniciamos, muy bonito y me encantó, fue que al final de cuentas, exacto, o sea, ya hubo quien agradar a Dios, ¿no? Sí. O sea, no se trata de agradarle, porque al final siempre somos seres humanos y vamos a cometer errores, ¿no? O sea, yo lo veo con mis hijos y probablemente 3 veces les he dicho que hagan las cosas y probablemente se vuelven a equivocar y así somos nosotros ante Dios. Claro. El punto aquí es cuando de pronto se entra a una religiosidad o a lugares en donde a lo mejor te señalan porque entonces ya te equivocaste otra vez, ¿no? Sí. Pues sí, pero cual lo dice Julián ahorita, no es que vayas a medir, es que si en 3 meses ya no hiciste las cosas perfectamente, entonces ya estás mal. No, probablemente voy a seguir cometiendo el error una y otra vez y me voy a seguir cayendo y Dios me va a seguir amando. Claro. Y bueno, lo importante también es regresar y decir, bueno, pues sí, la estoy regando y ahí voy a echarle ganas otra vez, ¿no? Sí, y mira, y gracias a Dios que ninguno de nosotros somos Dios, ¿no? Porque si no, no dejaríamos entrar a nadie, ¿no? O sea, gracias a Dios que yo no soy, porque nosotros siempre nos dejamos llevar por, si me caes bien, te acepto, si me ayudas, pues te ayudo. O sea, y no es así. Dice la Escritura que seamos hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que haya una consistencia en las 3 cosas, ¿no? Cuando la palabra dice que si 2 se pusieren de acuerdo por cualquier cosa aquí en la tierra, será hecho en el cielo, no solamente está hablando de personas, sino que está hablando de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu, que estén en acuerdo, que estén alineados, ¿no? Entonces, porque cuando están alineados, todo lo que tú digas, eso vendrá a la existencia, ¿no? Si no están alineados, si no están de acuerdo, si tu espíritu no está de acuerdo con tu boca y no está de acuerdo con tus pensamientos, no va a pasar ni va a suceder absolutamente nada. Ahora, este no es ningún pensamiento mágico. Porque la gente piensa que por decir cosas positivas van a pasar y no es así. O sea, tienes que estar alineado en lo que es espíritu, alma y cuerpo para que esas cosas sucedan. Si dos se ponen de acuerdo, porque donde están 2 o 3 reunidos, o sea, si está reunida tu mente, tu corazón, tu espíritu, si están reunidos, ahí está el poder para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que hay consistencia. O sea, Él es consistente. Nosotros batallamos mucho para ser consistentes, ¿no? Entonces, eso se trata la espiritualidad, de ser consistente, no ser un religioso que te señala, pero que en su casa es un glotón, que es tiene grietas en su carácter y hace cosas que no debe a escondidas, porque al final tu carácter es como tú eres a escondidas, ¿no? Cuando nadie te ve, ese eres tú, ¿no? Yo puedo ponerme una máscara ahorita y decirte que soy tal cosa, pero ¿cómo? Pero pregúntale a tu esposa, ¿no? Exacto. Pregúntale quién vive con ellos. Oye, Roberto, perdón, me hiciste recordar que justo hoy en la mañana escribía sobre, porque esto también se alcanza a ver desde la biología, ¿no? Cuando un individuo, un hombre, una mujer, cualquier persona está en soledad, tiende a comer de más. O sea, yo lo veo en consulta privada, ¿no? ¿En qué momento tienes esos atracones? ¿En qué momento tienes estos antojos? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? No, pues en soledad, ¿no? O sea, cómo incluso los filósofos antiguos ya advertían de esto. Séneca en sus cartas. Pero es que yo creo que tienes que estar en paz contigo. Por eso, pero le dice Séneca, o sea, ¿quieres mejorar? Hazte ser observado todo el tiempo. Y si no hay quien te observe, actúa siempre como si Epicuro te observara. O sea, siempre, ¿no? Pues ahí está mi maestro. O sea, tú, si te estuviera viendo tu maestro, tú no ibas a comer o sea, de manera desenfrenada. Claro. Y esto me hace pensar, Roberto, sobre todo con el tema de las palabras, cómo en ocasiones hay un fuerte rechazo al escuchar palabras como religión o espíritu o Dios, ¿no? Porque en algún momento, no sé, yo pongo mi ejemplo, ¿no? Me pasó que yo creía que esas palabras como Dios, espíritu, religión, iglesia, lo que sea, eran palabras que me iban a terminar esclavizando
¿sí? Y palabras como fama, poder, prestigio, dinero me iban a terminar liberando. Y que, o sea, ¿cuáles son las enseñanzas? O sea, a través del tiempo, ¿cuáles fueron las enseñanzas? Que las palabras que yo pensé que me iban a terminar liberando, me terminaron esclavizando. Claro. ¿Sí? Que ahora entiendo que en el cristianismo le llaman llevarme al desierto, ¿no? ¿Sí? Y después, cuando por azares del destino comienzo con los trabajos de agrupaciones de adicciones, palabras como espíritu, sí, como alma, como Dios, fueron palabras que me terminaron liberando. Creo a veces que las personas no comprenden que este mensaje tan poderoso, que todo parte de la palabra, ¿no? O sea, del concepto que tengas tú de la palabra. Una persona puede escuchar religión y en automático es... Pero a mí me ha pasado, lo personal, en la mesa de diálogos, cuando yo les explico la etimología de religión, la gente es como... Ay, güey, no lo había visto de esa manera. Entonces, de hecho, estamos haciendo religión en esta mesa. Exacto, exacto. Vengan a la congregación. O sea, cuando la gente dice, ay, güey, no lo había visto de esta manera. No sé, el acercamiento a un Dios o a un poder superior, ¿no? Según William James. Según lo que te enseñan las agrupaciones del AA, porque llega mucho agnóstico, llega mucho ateo, o llega mucha gente resentida con Dios. Claro. Que tienen esta de que pídeme lo que quieras, pero no me pidas que crees en Dios. Entonces, de repente te dicen ahí, oye, pues uno de los pasos fundamentales, aparte de que acudas a la comunión, de que te pongas a leer, de que te confieses, de platiques con tus compañeros, es que te acercas a un poder superior, ¿no? Claro. Y es como, pídeme lo que quieras menos eso. Pero le dice, oye, tranquilo, no te estoy diciendo que creas en el Dios cristiano, o sea, cualquier Dios. Un poder superior puede ser donde tú te sientas tranquilo, puede ser en la playa, puede ser esto, pues, o sea... Pero hablan de que vayan buscando la paz. No es que eso vaya a venir a ti. No claro. sé, sino es que, oye, tú ahorita hablaste del espíritu y la consistencia. Bueno, sí, se especula que muchas veces el adicto ha sido un inconsistente. A lo mejor no con su trabajo, porque hay adictos que son millonarios, sino con tu alma, ¿sí me explico? Con tu espíritu, con tu conciencia. Has visto durante tanto tiempo fuera de ti que todas las circunstancias te están comenzando a llevar a que voltees adentro. O sea, que acomodes todas tus cosas, ¿no? Pero las personas me ha pasado que tienen este rechazo por sus traumas, por sus heridas, de que no, Dios, es que a mí me obligaban a ir a la iglesia, ¿no? Y hace poquito le leí a William James eso, ¿no? Después de un libro grande, ¿no? Sobre la fenomenología espiritual, o religiosa, perdón, habla de que en dos simples líneas dice, el único remedio que conozco para la dipsomanía, dipso es de alcohol, la dipsomanía es la religiomanía. Y ojo, o sea, no religión desde ven a una iglesia, sino de, oye, ¿de qué te estás fomentando? Ahorita que dijiste, tengo una comunidad o tengo, aquí en mi grupo, que los nutro bien. Bueno, pues si yo me remonto a la palabra pan, también pan no solamente significa el alimento, sino claro. Oye, qué estás escuchando, qué estás viendo, con quién te estás juntando. O sea, qué importante es la religión desde el punto de vista etimológico de juntarte con personas. Pues oye, si tú te juntas con 4 alcohólicos, pues seguramente tú vas a ser el quinto, ¿no? Si te juntas con 4 filósofos, pues seguramente tú vas a ser el quinto. Oye, si te juntas con 4 personas que están en búsqueda de la paz, en búsqueda de la mejora, en búsqueda de Dios, como le quieras llamar, pues bueno, o sea, seguramente los resultados los vas a obtener. Pero vuelvo al punto de la importancia de reunirte o hacer comunión con las personas para la mejora. ¿Tú consideras que te consideras espiritual o religiosa? Yo hoy espiritual. Y justo te iba a hacer yo esta pregunta, justo a lo que dice Julián. ¿Tú crees que el tema es regresar a vernos? O sea, vernos por dentro, que es como lo comentaba ahorita Julián. O sea, el volver a ti, el ver qué hay dentro de ti, es parte de este acercamiento. Sí, mira, la palabra dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que para amarte a ti, pues necesitas conocerte, necesitas pues mirar hacia adentro, ¿no? Y yo creo que ese es en el proceso en el que la mayoría de nosotros estamos, ¿no? Y yo siempre le digo a la congregación que si tú no soportas estar solo, tienes un problema contigo.
¿no? O sea, si tú no aguantas, si tú siempre quieres estar con personas y siempre quieres estar y no has aprendido a estar contigo, pues vas a tener un problema en estar con otras personas, pues, ¿no? Vas a tener un problema a la hora porque siempre voy a estar como hambriento de aceptación, de palabras, de cosas. Y yo creo que este es buscar la consistencia, ¿no? Buscar la manera de estar bien con mis pensamientos, conmigo. Y pienso que de ahí es donde parte todo el ¿Y por qué asunto. sería importante congregarnos? Porque es en la congregación donde hacemos iglesia. Recuerda que Jesús vino a hacer una iglesia. Y la iglesia la hacemos todos. El templo soy yo, pero la iglesia somos todos, ¿no? Es importante hacer iglesia porque es en la comunión de los unos con los otros, es cuando yo veo si estoy mejorando o estoy empeorando, Claro. ¿no? Porque ese es, por ejemplo, si yo no me reúno con los demás, ¿cómo sabré si puedo perdonar? ¿Cómo sabré si puedo tolerar? ¿Cómo sabré? Yo creo que es necesaria la reunión. Y aparte, porque ahí nos tenemos que nutrir juntos, ¿no? No tenemos tenemos que hacer iglesia porque Jesús dijo que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, solamente aquellos que se aman unos con otros pueden estar juntos. Pues yo no puedo estar junto con alguien al que Me cae mal. me cae mal, ¿no? Y pasa mucho la hipocresía, ¿no? De la que hablan mucho. Es que allá hay una bola de hipócritas en la iglesia. Bueno, pues hay lugar para ti también, ¿no? O sea, hay lugar para uno más. Tú ven aquí y eso es lo que se va a tratar. Yo he enseñado mucho este tema, que hay 3 tipos de bautismo, ¿no? El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua, el bautismo que hace el Espíritu Santo, y el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es en este tercer bautismo donde la gente no quiere entrar, porque vas a ser sumergido en las personas. ¿Sí me explico? Bautismo es inmersión, es sumergirte. Entonces, cuando tú eres bautizado en el cuerpo de Cristo somos todos reunidos, ¿no? Entonces, mucha gente no quiere ser bautizado ahí porque le cae gorda a la hermana Chana, porque le cae gordo, y entonces no quieres. Sí, entonces es ahí donde yo veo. Por eso es la necesidad de la reunión. No es tanto porque vamos a hacer iglesia para que se enriquezcan los pastores y para que tengan aviones y para que se vayan de viaje. No. Estas son las ideas que uno tiene que ir como quitándole a la gente, ¿no? Ay, qué bueno que dijiste eso, porque ¿sabes qué me mueve mucho? Digo, no es que yo vaya a hablar mal de otros lugares, porque no. Pero algo que me sorprende de ti, Roberto, es que tú estás trabajando. O sea, sí, tu trabajo es la iglesia definitivamente y todo, pero tú tienes un trabajo aparte. O sea, tú estás en otras cosas. Sí. ¿Cuántos pastores que está bien porque sé que dan consejería y demás, pero que viven completamente de la iglesia? Entonces, desde ahí es un tanto... Bueno, no sé. Mira, la Biblia dice que el que viva del evangelio coma el evangelio, pero yo creo que Pablo dice, yo para no hacerles gravoso a ustedes, pues entonces yo trabajo, ¿no? Para que no. Y si ustedes gustan apoyar, dice, porque dice que si nosotros le pagamos por la enseñanza secular, dice, ¿cuánto más no merecerá una gratificación aquel que hace en lo espiritual? Pero hay mucho abuso en eso. Claro. Hay mucho Oye, abuso. Robert, entonces no estaría mal, por ejemplo, ganar de ello. No está mal, pero está mal abusar de ello. Claro, o sea, es que me llevas a un libro que se llama Las enseñanzas del corazón. El autor se llama Francisco Ríos Certuche y él trabajó mucho tiempo con grupos de adictos. Él, de hecho, tenía un taller, ya murió el señor, llamado... me vas a hacer que me metan problemas y me vas a hacer hablar. Espérame, no, antes, sí, por eso le digo a Tania, tú nomás me invitas a puros temas polémicos, ¿no? Sí. O sea, pero él menciona él tiene un taller sobre el perdón. Él se enfocó mucho en el perdón. Entonces, el libro de Las enseñanzas del corazón es una anécdota, ¿no? Ajá. O sea, es sobre una chamana que la gente acude todas las tardes a ella para ayudarles a través del perdón. Y la forma, ella no trabajaba. O sea, la forma en cómo ella cobraba o le pagaban era a través de
pues bueno, aquí te traje pan, aquí te traje un gallo, una gallina, o te traje chocolate. O sea, y cuando yo leí eso, dije, pues es que tiene toda la lógica. O sea, que estés ayudando a otras personas también es un desgaste tuyo. O sea, yo no lo veo tan descabellado que... o sea, oye, ¿de qué manera te puedo pagar? Bueno, pues a lo mejor necesito esto, tal vez esto, pero aquí es donde entra también, vuelvo al punto, Roberto, de la soberbia, ¿no? O sea, si yo sé que tengo un poder para influenciar a otros, claro que se me puede salir de control, porque aquí puedo llegar a los abusos, ¿no? O sea, pero cuando yo leí eso, dije, oye, pues... Claro, al final de cuentas tú inviertes en comprar libros, tiempo. Tú dijiste que, ya te dije gallina, que me ibas a quedar. Sí. Pan. Por ejemplo, los cuarto y quinto paso, ¿no? ¿Estás de acuerdo que haya o no haya? Pues supongo que sí, ¿no? O sea, porque... Pero ¿no crees que de repente también han caído en el abuso? Sí, sin duda alguna. No, o sea, es que lo hay en todo. Por ejemplo, en la psicología. Hay psicólogos que hacen bien su trabajo y que tienen un trabajo remunerado. Hay muchos que lo hacen de corazón y que lo hacen como deberían ser, por ejemplo, las carreras, que ahora ya no lo hacen por amor a la carrera, sino por amor al dinero que genera esa carrera, ¿no? Es la raíz de todo mal, ¿no? Exacto. Entonces ahora ya no quiero ser doctor para ayudar a los que enfermos, sino para abrir a todo el que se me ve y cobrarles una lana, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con ello. Entonces, ya no quiero ser licenciado para ayudar a resolver los problemas de las personas, sino que quiero ser licenciado porque quiero ganar dinero de los casos que yo pueda representar. Entonces, pasa con los grupos de cuarto y quinto paso, pasa en las iglesias, hay muchos abusos y yo creo que es ahí donde uno tiene que estar centrado, ¿no? Claro. Porque si tú no estás centrado y tú no estás alineado contigo, con la visión de Dios, sobre todo los que trabajamos para Dios, pues entonces te vas a desviar y vas a lastimar a la gente. Es que sabes que, Roberto, justo como lo decía Julián, creo que la Biblia también finalmente... Yo la puedo leer y comprender de una forma, tú de otra, y es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, te hablan de un 10%, ¿no? El diezmo. Pero estás hablando de que, o sea, es el diezmo, pero hay gente que cuando da su diezmo prácticamente se está quedando sin comer muchas veces, ¿no? Y es tanta la religiosidad, es que yo tengo que dar, porque entonces viene el pastor, no Roberto, pero viene el pastor a decir, es que es un acto de fe que tú des el 10%. Y sí, seguramente es un acto de fe. Pero también... Mira, este tema son temas bien escabrosos y con los cuales yo siempre estoy en el ojo del huracán. Pero el diezmo no se da por obligación ni se da por coacción, sino que se da por revelación. O sea, yo debo de tener la revelación de eso, de eso. Solamente el que tiene esa revelación puede hacerlo, porque si yo lo hago por obligación, no me va a funcionar. Claro. Y es ahí donde mucha gente se frustra. No ve. Sí, dices, es que, pues dicen que dando yo voy a... Y lo que pasa es que no ha tenido una revelación propia de esto, no ha tenido un encuentro con ese poder, ¿no? De hacerlo. Por ejemplo, yo me remonto al primer diezmo en la Biblia. ¿Quién dio el primer diezmo en la Biblia? Pues Abraham. Y Abraham todavía no había ley, todavía no había gracia. Sin embargo, dice que él tuvo un encuentro con Melquisedec, y Melquisedec es la forma de Cristo, y dice que le dio los diezmos de todo. ¿Por qué? ¿De dónde le salió eso? O sea, ¿de dónde agarró eso si nunca había visto a nadie hacerlo? ¿De dónde le cayó esas ganas de hacerlo? Porque eso solamente te viene por revelación. No te viene porque... Pero no hay un chantajito así aquí, ¿en qué sentido? En que de pronto es como si tú quieres que Dios te dé más, ven, eso es lo que está mal. Tu diezmo, y entonces ahí tienes a todas las personas dando el diezmo. Y eso por hablarte de algo chiquito, pero sé de iglesias que literalmente el pastor llega y te dice, Dios me reveló que me des tu carro, porque yo no tengo carro, dame tu carro. Dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Sí. No, y los hay. A mí me ha tocado ver casos. Mira, a mí, la verdad, me han invitado y me siguen invitando a muchos congresos. Voy a dar conferencias, por la gracia de Dios. He tenido la oportunidad de viajar a muchos países, a muchas ciudades de México. Y me ha tocado ver en congresos donde pues casi están asaltando a las personas. Sí.
No, la verdad, las Sí, están sí, sí, asaltando. es verdad. ¿No? Entonces, esas son cosas, por ejemplo, con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ah, es que, híjole, es tan terrible y no pasa solamente en las iglesias. Sí, de acuerdo. Pasa en un montón de lados. Y eso es lo que lastima mucho el evangelio y lastima mucho la fe de las Claro. personas, ¿no? Entonces, yo creo que tú debes de tener tu propia revelación de hacer esto, porque si no la tienes, no te va a funcionar. Nosotros tenemos un amigo en común que él tiene la revelación de hacerlo y Dios le ha respondido de una manera espectacular, pero él tiene la revelación. De acuerdo. No es alguien que le exige, Claro. ¿no? Entonces, solamente cuando a ti te ha sido revelada esa verdad, te va a funcionar. Porque si yo te obligo a que tú lo hagas, te vas a frustrar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esas son cosas que van sucediendo cuando tú vas profundizando en lo espiritual, cuando tú vas encontrando esas verdades que digo, a mí me pasó, yo encontré eso, a mí nadie me dijo que lo hiciera, ¿no? Sin embargo, yo lo empecé a hacer y a mí me fue súper bien, ¿no? Y entonces yo puedo compartirle esta verdad a alguien más, ¿ves? Y entonces a lo mejor esa persona lo hace porque yo le estoy compartiendo esa verdad, pero si no tiene la revelación, pues no le va a funcionar. Necesita él encontrarse con eso, ¿no? Y creo que sí hay demasiado abuso en ese aspecto, ¿no? Y pues a nosotros no nos queda más que nosotros hacer lo correcto y esperar que Dios haga algo con esas personas que hacen eso, Ay, ¿no? y se nos acaba el tiempo y necesitamos Sí. segundo programa. No, ya lo hacemos, ya, bueno, pues tú también tienes que ir a recoger. Creo que este va a ser la primera parte. Sí. ¿Qué les parece si nos reunimos para la otra? Qué Y pues interesante, me dejaste pensando. La segunda parte va a ser también el tema en el que... diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas, ¿no? E incluso ideas, ¿no? Sí. De vota por fulano o vota Vale. por sultano, porque Sí. sí pasa. Sí. Bien quemada, yo Aprovechando. bien fonada. No, pues es que tenemos que hablar de temas así porque si no salen, pues mira, no hay que tenerle miedo a la funa, ¿no? Roberto, me hiciste pensar, Sin miedo. ya sé que ya nos vamos, ¿no? Pero me hiciste pensar en que realmente es un tema que no solamente sucede en la iglesia, sino es en todas partes, ¿no? El tema del amor Ahora al pasa dinero, con los famosos coach, ¿no? De vida, ¿no? O sea, por eso, o sea, a mí una vez se me acerca alguien que es coach Ajá. en ese sentido, me dijo, güey, si tú quisieras, pudieras tener Ajá. lo que tú quieres, económicamente hablando, ¿no? Pero, por otra parte, por ahí escucho a un amigo y me dice, mi amigo, se ve que no te conoce, ¿no? O sea, como diciendo que no te mueves tanto por dinero. Claro que necesito dinero. Claro, Por todos supuesto, lo o hacemos. sea, mi hija crece, tengo gastos, necesidades, Ajá. como todos, pero, caray, o sea, cuando, no sé, surge el proyecto de los diálogos, pues mi interés no fue hacerme rico de los diálogos, ¿no? Sí. Claro, puede llegar como añadidura o puede llegar como consecuencia, pero mi interés es como, a ver, o sea, con lo que tienes, con lo que sabes, ¿qué más puedes hacer? Porque es algo que a ti te apasiona, el tema de Claro. la filosofía. Bueno, me voy a sentar con otras personas a dialogar sobre ellos, que me pueda haber remunerado económicamente, amén por ello, ¿no? Sí. Gracia divina, pero no es, o sea, no dije, no, o sea, me van a caer 5,000 pesos semanales, como, nunca fue así, ¿no? O sea, es cuando hemos hablado ahí con los diálogos que creo que muchas veces mi problema o esta fijación, este amor al dinero, viene cuando desde pequeño está esta programación de que es que tienes que estudiar para viajar y conocer y bla, bla, bla. Porque la anécdota que les mencioné del libro de las enseñanzas del corazón, ella le pagan con chocolate, con mazorca, con pavo. O sea, nunca la señora habla de, es que quiero viajar al otro lado del mundo. Sí, ¿no? No me voy a meter en temas sobre, de capitalistas o temas económicos, pero ¿a qué voy con todo esto? A mí se me enseña desde pequeño, y sé que a muchas otras personas más, a primero tener, porque creyendo que si yo tengo, voy a ser alguien. Y si me sobra tiempo, energía y esfuerzo al final de mi vida, voy a descubrir quién soy. O sea, descubrir mi ser. No me es coincidencia, pues, porque hay tanta arrepentimiento en el hecho de muerte de muchas personas, ¿no? Pero ¿qué pasa si cambias la fórmula y encuentras primero tu ser para después hacer y luego tener? Cuando cambias la fórmula y trabajas desde tu ser, desde estos dones, estas virtudes, esos talentos que Dios o la naturaleza o como le quieras llamar te dio, tú puedes ganar 1,000 pesos a la semana y créeme que
o sea, va a ser suficiente, ¿no? Claro. Para mí, cuando uno está enviciado, suficiente es poco. Ujú. Pero para la virtud, poco incluso es suficiente. Claro. Cuando ya te mueves por principios, cuando te mueves por valores, ¿sí? Cuando ya hay este estado de beatitud, ¿no? Ujú. Donde a lo mejor te has educado a través de la palabra de Dios, Jesús, o las Sagradas Escrituras en las que te bases. Bueno, realmente conocer estos principios te puede rescatar de muchas cosas, de meterte en conflictos innecesarios, ¿no? Porque si yo tengo este amor al dinero, que dice en la Biblia, creo, ¿no? Que es la raíz de todos los males es amor al dinero. Bueno, entonces es una advertencia que está desde hace más de 2000 años atrás. Sí. Así que, híjole, hay tanto que hablar, Tania. Así que esperen la segunda parte. Sí. Pues ya Tania va a ser la conductora en el próximo podcast. Así que, pues esta es su casa. Ay, muchas gracias. Esta es su casa. Gracias, mi Robert. El estudio está listo para que hagas uso de él. Gracias. Aquí está el equipo disponible y la verdad es que muy, muy contento de que pudieran acompañarme. Nos despedimos de este primer episodio. Ya después vendremos por más. No sé de qué vayamos a hablar, pero hay muchos temas ahí sueltos que hay que encaminar. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima y pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos.